El aula Mi Pequeña Ciudad, Educación para la Convivencia, Valores para una Vida es un trabajo realizado por Antonio Martínez Tornero, Estefanía Garrido Parras, José Cuesta Bonilla, Alberto Chamorro Gámez y el que les habla, Antonio Teba López. Esta propuesta educativa nace en el seno de la asignatura Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, impartida por María Dolores Gámez Carmona y tiene como finalidad trabajar los valores dentro del aula de primaria. Asimismo, también fue presentada como ponencia en el Congreso Virtus Inter Pares 2011, organizado por la Universidad de Jaén. A lo largo de esta exposición mostraremos cómo se fue gestando a partir de las preguntas que nosotros nos hicimos para su realización y cómo poco a poco este proyecto fue tomando forma. La primera pregunta que nos hicimos era ¿por qué había que enseñar valores en educación primaria? Nosotros como maestros no tuvimos dudas, ya que creemos es una cuestión de convencimiento propio. Es decir, no queremos ser meros transmisores de conocimientos, sino que debemos y queremos formar parte del desarrollo integral de la persona. Esto que a priori parece algo fácil, puede resultar una tarea ardua, difícil y que requiere una gran dedicación. Sin embargo, para nosotros esto forma parte del compromiso no escrito que como maestros tenemos con la sociedad. Aun así, este planteamiento no solo está avalado por una actitud de convencimiento propio, sino que también está regulado y tiene su propio marco legal, ya que tanto la Ley Orgánica de Educación LOE como la Ley de Educación de Andalucía LEA, en su articulado, reflejan que la educación debe contribuir al desarrollo integral de la persona y a poner todos los medios necesarios a nuestro alcance para inculcar valores a nuestros alumnos y alumnas, de manera que puedan convivir en sociedad de una forma plena. Nuestro proyecto pretende eso, preparar a nuestro alumnado para su integración en la sociedad de una forma plena a través del conocimiento de su entorno más cercano y conociendo las reglas básicas y los valores que rigen nuestra sociedad. Para ello, pretendemos que nuestra aula funcione como una pequeña ciudad donde el alumnado pueda aprender valores para hacer efectiva esa convivencia. Desde el primer momento tuvimos claro que los valores no se enseñan de la misma forma que otras disciplinas como las matemáticas, por ejemplo. A un niño podemos enseñarle que 2 más 2 son 4 y el niño lo aprenderá así. Pero a un niño podemos explicarle lo que es el respeto, pero si no lo vive diariamente, si no lo ve a su alrededor, difícilmente lo asimilará como un valor para sí mismo. Es por esto que pensamos que la mejor forma de trabajar es implementándolo en el aula y trabajándolos de forma transversal diariamente. Una vez que tuvimos claro el hilo conductor de nuestro proyecto y la forma en que queríamos implementarlo, la siguiente pregunta que nos surgió fue ¿qué queríamos conseguir con él? Tras varias tormentas de ideas donde surgieron muchos objetivos que debíamos perseguir, decidimos concretarlos sobre todo en 3. Por un lado, queríamos enseñar a nuestro alumnado el funcionamiento básico de una ciudad. ¿Por qué? En realidad pensamos que era el entorno más cercano en el que se iban a mover, y como tal debían conocer su funcionamiento y cómo se regía. Además, iba a ir dirigido a un segmento del alumnado que se encontraba en esa edad en que se busca más la autonomía, es decir, se deja de salir con los padres para hacerlo con los amigos. O lo que es lo mismo, se interactúa de forma más autónoma con el entorno, con lo cual nos parecía primordial enseñar a nuestros alumnos las reglas de dicho entorno. Otro de los objetivos era concienciarlos del rol que ellos mismos tenían dentro de ese entorno, es decir, hacerle ver que no eran elementos estáticos, sino que podían cumplir una función dentro del mismo, y que podían cambiarlo de una forma responsable para hacer que éste fuera mejor. La idea principal era desarrollar un espíritu crítico que ayudase a su desarrollo personal y emocional. Por último, pero no menos importante, también perseguíamos inculcar valores que lo desarrollasen como personas y ciudadanos y ciudadanas. Este era el gran objetivo, pues pensamos que a partir de esos valores el niño iba a ser capaz de convivir de forma muy positiva dentro de su entorno, ayudando a mejorarlo y siendo partícipe de su propia evolución. El siguiente paso era ver en qué ciclo sería más positivo llevarlo a cabo. Al final, optamos por hacerlo en el primer curso de tercer ciclo. La elección vino determinada por varios factores. Por un lado, a esa edad la capacidad de abstracción de los alumnos era suficiente para establecer la analogía entre ciudad y aula. Asimismo, conseguíamos que hubiese una concordancia con el desarrollo evolutivo y cognitivo del alumnado. Del mismo modo, y como ya hemos visto con anterioridad, la interacción con el entorno a estas edades se vuelve más independiente. Además, el hacerlo en el primer curso del ciclo nos daba la oportunidad de tener un año más a los alumnos en el centro, una vez finalizado el proyecto, lo que nos ofrecía la posibilidad no solo de evaluar en qué medida había afectado a su comportamiento, sino también de ampliarlo un año más incorporando nuevas analogías. El siguiente interrogante que teníamos que resolver era cuánto iba a durar nuestro proyecto. En este punto todos estuvimos completamente de acuerdo con que la duración debía ser anual, es decir, de un curso escolar comprendido entre septiembre y junio. De esta manera podríamos desarrollar el proyecto en todas sus dimensiones, adaptándolo de forma cómoda al tiempo y sin vernos agobiados por él.
El siguiente paso era delimitar quién iba a participar en el proyecto. Obviamente el trabajo debía ser multidisciplinar, es decir, deberían participar todos aquellos elementos que estuviesen en contacto con el alumnado que fuese a tomar parte en el mismo. Esto incluía todas las áreas del conocimiento y además al equipo directivo, en tanto y en cuanto habría temas que afectarían al plan de centro, el AMPA, pues sería necesario que los padres y madres se involucrasen en el mismo y fuesen una extensión del proyecto en la casa, el personal auxiliar de servicio, ya que también estarían en contacto con el alumnado, y el resto de profesores del centro por el mismo motivo. Una cosa que sí quisimos dejar clara desde el principio fue que cualquier profesor que formase parte del proyecto debía hacerlo de forma voluntaria, ya que se hacía necesario un convencimiento de la utilidad del proyecto, un plus de motivación y muchas ganas de involucrarse en una forma quizá un tanto excepcional de impartir los conocimientos. La metodología a utilizar era obvio que debía ser dinámica, donde el alumnado fuese el verdadero protagonista de su propio aprendizaje y el creador de su propio conocimiento. Además, tenemos muy claro que la asimilación de valores debía producirse por una imitación de actitudes, es decir, el alumno debía participar de forma activa, de forma que observase y asimilase todas aquellas conductas que se producían a su alrededor y que queríamos inculcarle. Que la lista de valores que podíamos hacer era larga no era ningún secreto para nosotros, aunque lo que sí es cierto es que nos resultó bastante complicado seleccionar aquellos valores sobre los que trabajaríamos de forma más directa. Al final, optamos por trabajar el respeto como hilo conductor, la solidaridad como forma de crear un mundo más equitativo, la honradez para crear mejores personas, la libertad, pues desgraciadamente aún existen lugares donde no existe, la justicia, igualdad y tolerancia como forma de empatizar con nuestros iguales, olvidándonos en algunos casos de nuestros propios intereses, y la responsabilidad como forma de enseñar a nuestro alumnado que todas nuestras acciones tienen unas consecuencias de las que nosotros somos directamente responsables. Llegado a este punto ya teníamos el armazón de nuestro proyecto. Sabíamos qué queríamos, con quién queríamos llevarlo a cabo, cómo y cuándo hacerlo, quiénes serían los participantes, etcétera. Pero, ¿cómo trabajaríamos estos valores en el aula? Lo que parece una obviedad es que ese trabajo debe llevarse a cabo de una forma transversal, ya que los valores no se aprenden, sino que se viven. El alumnado debería ir asimilando cada uno de esos valores a partir de su interacción con ellos a lo largo de sus rutinas diarias. Pero, ¿cómo implementarlos? Bueno, teniendo en cuenta que queríamos convertir nuestra aula en una pequeña ciudad, decidimos que esos valores iban a ser las fiestas locales. De esa manera, como podemos observar en el cuadro, cada mes, desde octubre a mayo, celebraríamos una fiesta dedicada a todo y cada uno de los valores que pretendíamos trabajar. En el mes de junio, llevaríamos a cabo la celebración de la gran fiesta del mundo, que no es otra cosa que un fin de curso donde trabajaríamos, a modo de resumen, todos los valores. El siguiente paso era cómo preparar esas fiestas. Al final, llegamos a la conclusión de que debíamos hacerlo desde tres vertientes diferentes. En un primer momento, deberíamos ver tareas que desarrollarían en torno al valor elegido cada área de conocimiento. Por otro lado, deberíamos de tener en cuenta las ideas del propio alumnado, dándole la máxima preferencia a su realización. Por último, dentro de las actividades programadas para cada valor, deberíamos organizar una salida a la ciudad para que el alumnado pudiese poco a poco ir conociendo e interactuando con su entorno. En el siguiente cuadro podemos ver un ejemplo de actividades que se podrían llevar a cabo desde las distintas áreas de conocimiento para un valor concreto, en este caso el respeto. En ella también podemos ver cómo se lleva a cabo el principio de transversalidad al que aludíamos en diapositivas anteriores. Así, podemos ver que desde el área de conocimiento se llevaría a cabo la tarea de coordinación, así como algo que para nosotros es importantísimo, y es que si queremos que los alumnos sean los protagonistas, lo primero que debemos es invitarles a que hagan sus propias aportaciones, mediante mesas redondas, tormentas de ideas o de cualquier otra forma que estimemos oportuna. Desde las áreas de educación artística y educación física, podríamos llevar a cabo actividades dirigidas a concienciar al alumnado del respeto al propio cuerpo y a los demás, independientemente de sus capacidades físicas, así como realizar murales que posteriormente serían expuestos en el centro. Desde el área de lengua castellana y literatura, se ensalzaría el respeto en todos sus ámbitos, mediante lecturas y actividades dirigidas a tal fin. Desde el área de lengua extranjera podríamos trabajar el respeto a la diversidad cultural y en cuanto al área de matemáticas podríamos dirigir el trabajo a actividades de cálculo de costes con enunciados que ensalcen el respeto en cualquiera de sus variantes. Para trabajar las ideas del propio alumno deberíamos esperar a que ésta se produjese, pero sí queremos remarcar que a las actividades propuestas por el alumnado se les debe dar la máxima prioridad, ya que lo que pretendemos es que él sea el creador de su propio conocimiento.
En cuanto a la salida a la ciudad, dada la importancia que nosotros le damos dentro del proyecto, le dedicaremos un apartado específico más adelante. Una vez claro de qué forma íbamos a implementar los valores en nuestra ciudad, llegaba el momento de ver cómo conseguiríamos que nuestra aula funcionase como una pequeña ciudad. Todo partiría del área de conocimiento natural, social y cultural en el mes de septiembre. Como podemos observar en el cronograma que ya vimos de las fiestas locales, en el mes de septiembre no figuraba ninguna de ellas. El motivo es bien simple. Ese mes lo utilizaremos para explicar al alumnado la forma de trabajo, cuáles van a ser las normas de funcionamiento, establecer la analogía entre ciudad y aula y todo ese tipo de cosas. Este periodo será de vital importancia, ya que de la asimilación de todos estos conceptos por parte del alumnado va a depender en gran medida el éxito futuro del proyecto. Por último, nos quedaba por establecer las analogías que terminarían de conformar la estructura de nuestra pequeña ciudad. Dado que no queríamos que dicha estructura fuese muy compleja, establecimos analogías simples que el alumnado pudiera asimilar fácilmente. En el siguiente cuadro podemos ver las analogías que de una u otra forma son ajenas al rol que los alumnos ocuparán dentro de la ciudad. Así, el tutor tomaría el papel del alcalde de la ciudad, coordinando el proyecto, velando por el bienestar de los ciudadanos, en este caso el alumnado, y organizando el trabajo de los concejales. Por otro lado, el resto de profesorado serían los distintos concejales que velarían por el bienestar del alumnado de forma específica dentro de su área de conocimiento y serían los coordinadores de sus propias áreas de trabajo. Por último, se destaca la función de los padres y madres de alumnos, a los cuales no se les establece ninguna analogía, ya que su rol en la ciudad y dentro del aula es el mismo, es decir, colaborar y participar en el proyecto, y sobre todo fomentar y continuarlo fuera del aula. En el siguiente cuadro mostramos las analogías que se establecen con respecto a los distintos roles que el alumnado tomará dentro de la ciudad. Se han establecido 5 grupos de trabajo que rotarán cada semana de manera que el alumnado pase varias veces por cada uno de los roles, eliminando así las diferencias que pudieran surgir. Existe un grupo de limpieza encargado del orden de los materiales de clase y de que el mobiliario se encuentre limpio y en perfectas condiciones. Otro grupo será una especie de policía encargada de velar del orden y buen funcionamiento del aula. Otro grupo conformarán una pequeña asociación de vecinos encargados de hacer propuestas para mejorar cualquier aspecto que tenga que ver con el aula. Otro grupo formarán una ONG encargada de organizar las actividades solidarias que se lleven a cabo para proponerlas al centro. Y por último, existirá otro grupo que será el de los jardineros, encargados del mantenimiento de las plantas que se encontrarán en el aula y el pequeño huerto que se instalará en ella. Dado que esto es una propuesta educativa, estos roles pueden variar en función del centro, el aula o el tipo de alumnos que tengamos. En nuestro caso, elegimos estos no de una forma aleatoria, sino teniendo en cuenta que con ellos podíamos trabajar directamente de forma transversal temas como el altruismo desde la ONG, la ley desde la policía, la importancia del orden y la limpieza, el respeto al medio ambiente y algo tan importante en estos tiempos como el asociacionismo. Por último, queremos hacer hincapié en la importancia de las visitas. A menudo vemos por nuestra ciudad grupos de alumnos junto con sus profesores dirigiéndose a realizar una de ellas. Si nos fijamos más en detalle, podremos observar que en un alto porcentaje el rol del profesor en estas visitas es el de vigilante, olvidando o dejando de lado su mayor responsabilidad, que es la de aprovechar todos los medios a su alcance para enseñar a su alumnado. El camino que recorremos hasta llegar a nuestro lugar de destino en una visita, bien sea esta local o de otra índole, nos presenta posibilidades muy importantes para desarrollar actitudes y hábitos en nuestro alumnado. En el siguiente cuadro desarrollamos algunas de las infinitas posibilidades que nos ofrece un paseo por la ciudad. Por ejemplo, si nos encontramos con un banco de un parque pintado y manchado, podemos aprovechar para hablar del respeto al mobiliario urbano. Cuando nos crucemos con indigentes, podemos hacerlo de la solidaridad. Si nos encontramos algo en la calle, podemos entregarlo a un policía y hablar de la honradez. Por el simple hecho de pasear, podemos establecer una conversación sobre la libertad. Al llegar a nuestro lugar de destino, y mientras esperamos nuestro turno, podemos hablar de si sería o no justo saltarnos este turno, y así es un largo etcétera. Creemos fundamental que el docente no se limite a ser un simple transmisor de conocimiento, sino que desde el aula dé a su alumnado la posibilidad de desarrollarse de forma íntegra como persona. Para entender nuestro planteamiento y la importancia que para nosotros tienen los primeros años de formación, valga la siguiente cita que ponemos para su reflexión. Dame los primeros 7 años de vida de un niño y te diré lo que será el hombre del mañana. Por último, nos gustaría acabar con un deseo dirigido a todos aquellos que de una u otra forma están en relación directa con la formación y educación de niños, y es que ojalá podamos sentirnos orgullosos del futuro que estamos creando.